Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a un servicio más de Calvary Aguascalientes. Les recuerdo que estamos en la ciudad de Tijuana, al norte del país. Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso. Y les recuerdo que los sábados estamos estudiando nuestro servicio de fin de semana, serie Cartas de Pedro. Maravillosas estas cartas escritas a hombres y mujeres que habían sido esparcidos o habían salido a una tierra que no era la de ellos y pues estaban teniendo una cierta represión, si podemos decir. Estaban viviendo circunstancias muy difíciles en una tierra que no era la de ellos, una cultura diferente y bueno, parecido a lo que vivimos el día de hoy. Pero Pedro les escribe para animarlos. La vida cristiana nunca fue fácil. Jesús nunca dijo que la vida cristiana iba a ser fácil o con un camino libre de dificultades. Al contrario, él mismo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones. Así que si estás pasando por dificultades, esta carta te va a ayudar para poder entender el camino que estamos recorriendo el día de hoy, tú y yo. Te recuerdo que Pedro está escribiendo esta carta a creyentes que estaban siendo perseguidos por su fe. Eso era tremendo en el primer siglo, cuando la iglesia se estaba estableciendo, y pues no eran perseguidos por hacer lo malo, sino precisamente por hacer lo correcto, por hacer aquello que a Dios le agrada. Y en este pasaje, Pedro responde una pregunta que todos hacemos alguna vez. Muchos de nosotros, si no es que todos, nos hemos preguntado alguna vez esta pregunta: ¿cómo debe responder un creyente cuando hacer lo correcto le trae problemas, sufrimientos, rechazo? Una vez más la pregunta es: ¿cómo debe responder un creyente cuando hacer lo correcto le trae problemas, sufrimiento o le trae conflictos, ya sea con la familia, con la sociedad, en su trabajo, aún con sus vecinos? ¿Cómo debe responder un cristiano? Y la respuesta es: no es escapar, ni vengarse, ni desanimarse. Estas tres cosas son la respuesta si tú te estás haciendo la pregunta el día de hoy. No es la venganza, no es el camino fácil del escape, ni tampoco es desanimándose. Pedro presenta a Cristo como el modelo perfecto del creyente que sufrió injustamente y fue finalmente glorificado. Vamos a ver el mensaje. El mensaje central es que cuando permanecemos fieles a Cristo en medio del sufrimiento, Dios usa nuestra fidelidad. ¿Para qué crees? Para tomar gloria y honra de ello, para gloriarse en ello. Y así, de esa manera, fortificar o fortalecer nuestro testimonio. Un niño muy curioso le pregunta a su papá: papá, ¿ser cristiano es difícil? El papá respondió: sí, pero es mucho más fácil vivir lejos de Cristo. Es mucho más difícil vivir alejado de Cristo. Y el niño le volvió a preguntar con sus ojos, así como que no entendía la cuestión. Y entonces el niño le dijo: entonces prefiero lo difícil, que termina bien, que lo fácil, que termina mal. Esta fue una sabia decisión y fue una sabia respuesta. Y así funciona la vida cristiana. La vida cristiana así funciona, de la manera en que este pequeño respondió a su padre. Si estás tomando notas, te animo a que lo hagas. Te recuerdo que estamos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo del 13 al 22. Y el título para nuestra enseñanza, verso a verso, el día de hoy, es Firmes en medio del sufrimiento. Una vez más, el título es Firmes en medio del sufrimiento. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 13 al 22. A través de nuestro estudio verso a verso, vamos a ver nosotros 4 maneras de permanecer firmes en medio del sufrimiento. Una vez más, 4 maneras de permanecer firmes en medio del sufrimiento. Primeramente, Pablo, en los versículos 13 al 17,
nos va a enseñar sobre cómo el creyente debe responder al sufrimiento haciendo el bien. Y esto vamos a verlo en los versículos 13 al 17. Así que si tú tienes una Biblia, un dispositivo ahí cerca de ti en tu mano, por favor, ábrelo conmigo. Vamos a leer juntos los versículos 13 al 17 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Dice así el verso 13: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Verso 16: teniendo buena conciencia para que en los que murmuran o en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Por último, verso 17: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bien, ¿dónde estamos verso a verso el día de hoy en nuestro estudio de fin de semana? El sábado pasado estuvimos aprendiendo que cómo nosotros reflejar a Cristo. ¿Cómo es que podemos nosotros reflejar a Cristo? Pedro nos enseñaba a través de esta maravillosa carta cómo es posible en este tiempo reflejar a Cristo. Y él estaba entrando en un terreno difícil que era el corazón del hombre. Y ese corazón del hombre, el corazón de esta maravillosa obra de Dios que es el hogar o la familia, ahí es donde la fe debe dejar de ser teoría y convertirse en práctica. Es ahí donde Pedro nos comenzaba a enseñar, la semana pasada, sobre cómo la fe debe de dejar de ser teórica para pasar a la práctica. Y él, para traer esta sabiduría y entendimiento, él usa la analogía del matrimonio. Entonces, él no estaba enseñando sobre un matrimonio perfecto, sino de personas imperfectas siguiendo a un Salvador perfecto. Pedro muestra que el Evangelio transforma la relación entre esposos. Una vez que la relación en el hogar se comienza a fraguar de una manera tan excelente en la gracia de Dios, y que finalmente pueda extenderse esa transformación hacia la iglesia. No es al contrario. No vamos a la iglesia y luego terminamos en el hogar. Se inicia en el hogar y eso aprendido, eso practicado en el hogar se lleva finalmente a la iglesia y después lo aventamos, vamos a decir, lo exponemos al mundo. Verso 13, Pedro comienza diciendo: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Bien, el versículo 13 nos dice: ¿cómo entonces? ¿Quién es aquel que los puede hacer daño si ustedes siguen el bien? Pedro comienza con una pregunta retórica. Generalmente una vida íntegra evita muchos conflictos. No significa que nunca sufriremos, significa que una vida acercada a Dios normalmente produce respeto. Ahora, cuando alguien se acerca a Dios, es un lector de la Biblia constante, es una persona, hombre y mujer de oración, que constantemente va a la iglesia, que sirve en su iglesia local, entonces esa vida comienza a formarse en una manera de respeto. Las personas lo ven. Ahora, no tiene que ver solamente con el conocimiento que la persona tiene. ¿Por qué se le respeta muchas veces a esta persona? Bueno, se le respeta porque conocemos que conoce, pero también lo vemos cómo lo aplica en la vida diaria, en el trato con su esposa o su esposo, en el trato con los hijos, en el trato en su trabajo, en la escuela, con el trato hacia los vecinos y especialmente aquellos que son muy dificultosos. Entonces, es una gran verdad que
cuando estas cosas comienzan a suceder y comienzan a florecer en el cristiano, esto es una vida que produce respeto. Ahora, habrá ocasiones donde hacer lo correcto va a traer cierta oposición. Casi siempre sucede eso. Cuando hacemos lo correcto, bueno, la parte que es incorrecta va a pelear con nosotros o con aquel que hace lo correcto. Jesús mismo lo experimentó. Él no estuvo alejado de estas cosas. Él venía con el mensaje, aquel mensaje que él decía, bueno, lo que he visto y lo que he escuchado de mi Padre es lo que les estoy compartiendo. Pero los judíos religiosos era como ponerles un balde de agua en la cabeza. Era algo que no podían tolerar o no podían siquiera aceptar. En el versículo 14 entonces Pedro dice, más bien si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Y aquí Pedro nos recuerda las bienaventuranzas que encontramos en Mateo capítulo 5, versos 10 al 12. Ser perseguido por obedecer a Dios nunca significa una derrota. Si tú estás experimentando algún tipo de persecución en tu escuela, algunos comentarios que te ponen mal de repente, o en la misma iglesia, oh, ya viste que no sirve, el que no sirve, no sirve. Hay personas que a veces no medimos las palabras y terminamos dañando a personas que lo están haciendo bien. Ahora, este tipo de persecución lo encontramos en todas partes. Político, lo encontramos a través de nuestra vida diaria, el diario vivir. Entonces, cuando nosotros enfrentamos estas persecuciones por obedecer a Dios, esto no significa que estás derrotado. Esto no significa una derrota total. Oh, es que dijeron que yo no sirvo. O si no sirves, bueno, pues ponte a servir, ¿no? No, no es cierto. Sí, ponte a servir, sí es cierto. La cosa aquí es que no es el fin de todo. No es como para que te quebres y digas tú, todo se acabó. Yo ya me voy, ya no quiero saber nada. Porque yo no encuentro otra cosa que palabras en contra de mi fe. Te recuerdo que nunca es una derrota. ¿Sabes qué es? Es una gran bendición espiritual para nuestras vidas. Es así como nosotros vamos a recibir la bendición de Dios. Pedro dice, no teman. El miedo nunca debe dirigir las decisiones del creyente. Es el momento en el que nosotros debemos de pararnos con mucha fortaleza. Cuanto más difícil es el camino, más fortaleza necesitamos adquirir a través del Espíritu Santo, orándole y diciendo, Señor, por favor, fortaléceme en esta área, porque siento que, bueno, no te voy a decir que siento, porque si tú lo estás viviendo, tú tienes que saber lo que se siente cuando eres puesto en toda esta tribulación que causa muchas veces la fe. En el versículo 15, uno de los versículos, fíjate, este es uno de los versículos más conocidos de la apologética cristiana. Dice, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Una vez más, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Antes de defender la fe, Cristo debe gobernar nuestro corazón. Ahora imagínate este cuadro. Si Cristo no gobierna tu corazón, ¿cómo te miras tú defendiendo la fe? Ve ese cuadro, ve a una persona X, ve a una persona que defiende constantemente la fe. Es un acérrimo de defender la fe, pero Cristo no gobierna su corazón. ¿Cómo se miraría ese cuadro? ¿Te has preguntado o lo has visto en algún lugar o en alguna ocasión? Hay muchas personas que defienden la fe y son defensores grandes de la fe, pero todo comienza con que Cristo gobierne tu corazón principalmente. Cuando gobierna Jesús tu corazón, cuando el Espíritu Santo está haciendo la obra que tú le has permitido también hacerla en ti, y tú defiendes la fe, el cuadro se ve diferente. Ahora, la palabra apología significa presentar una defensa razonable. La apologética bíblica o la apología cristiana se trata de eso, de defender tu fe, pero esto significa presentar una defensa razonada. O sea, en pocas palabras, es que tú presentes una defensa en tu fe, pero una defensa que tiene razón porque
tú tienes argumentos porque los vives, no solamente porque hay información aquí en el coco y porque tú te la sabes y porque tú empiezas a pelear y a formular y a defender todo esto, sino que con tu testimonio y con la manera de vivir estás defendiendo esa fe. Ahora, no habla de discutir, no es una discusión enfrascada de quién sabe más, o yo defiendo la fe, mi fe, porque es la fe que yo aprendí, y es que porque me la sé, y porque Marcos y Pedro y Juan y Sebastián empiezan a decir todo esto. No se trata de eso, se trata de vivirlo y a través de nuestro testimonio poder defender nuestra fe. No habla entonces de discutir, habla de explicar con amor y con acciones por qué creemos y por qué tenemos la fe que tenemos en Jesús. Con mucho amor y a través de nuestro diario vivir. Esa es la mejor manera de poder explicar la apología en la Biblia. Entonces, Pedro añade dos cualidades, que es mansedumbre y reverencia. Tener mansedumbre para poder explicar y también ser reverentes. También tener cuidado y con mucha reverencia y con respeto acercarnos para defender nuestra fe. Pedro añade entonces estas dos cualidades que son muy importantes, que es la mansedumbre y la reverencia. La verdad sin amor hiere, el amor sin verdad engaña. El creyente necesita las dos, la verdad, el amor, y el amor sin la verdad, recuerda que engaña, y la verdad sin amor hiere. Así que para terminar los versículos, el versículo 16 y 17, aquí Pedro nos habla de una conciencia limpia, y esa conciencia limpia desarma muchas acusaciones. Cuando nuestra conciencia delante de Dios está limpia, está tranquila, está en paz, entonces desarma cualquier acusación. No te pongas a discutir si sabes que tu conciencia está limpia. Si no está limpia, entonces preocúpate y entonces te vas a poner a discutir, porque es automáticamente lo que sucede. Los enemigos pueden inventar mentiras, pero no pueden borrar un testimonio consistente. Pedro concluye diciendo: mejor es que padezcáis haciendo bien. Es mejor que, recibas la reprimenda o la palabra o la acusación haciendo el bien que haciendo el mal. Ese sufrimiento tiene propósito eterno. Jesús lo vivió, Él es nuestro gran ejemplo. Y bien, hemos llegado a la primera manera de permanecer firmes en medio del sufrimiento. La primera manera de permanecer firmes en medio del sufrimiento es que nuestra conducta habla más fuerte que nuestras palabras. La primera manera de permanecer firmes en medio del sufrimiento es que nuestra conducta habla más fuerte que nuestras palabras. Te recuerdo una vez más, vamos a estar recordándolo a través de estas maravillosas cartas, que vivimos en una cultura donde muchas personas nunca abrirán una Biblia. Ellos no quieren abrir una Biblia, ellos no quieren leer la palabra de Dios. Es por eso que si ellos observan la vida de un cristiano, entonces puede que por ahí venga el acercamiento hacia Jesús. Cuando respondemos con paciencia en lugar de enojo, con hostilidad en lugar de corrupción, con honestidad en vez de corrupción, y con perdón en lugar de venganza, el Evangelio entonces se hace visible. No necesitamos tanta palabrería, ni tampoco cargar una de 350 kilos aquí en la mano y caminar con una gran corbata y con un rostro así como que estoy sufriendo tanto, ya me vieron. No, simplemente viviendo una vida honesta delante de Dios. Ahora la pregunta obligada ¿es fácil? No, claro que no es fácil vivir una vida que refleje a Cristo, pero ojo, gracias a Dios por el Espíritu Santo que fue dado en promesa a aquellos hijos que han nacido de nuevo. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, porque sé que es difícil, Señor, reflejarte en esta tierra. Por favor, ayúdame a poder lograrlo. Ayúdame, Señor, a poder dejar el enojo, la ira, la crítica, la palabrería, para convencer a las personas de que soy... No, gracias, Señor, ven a mí y lléname de la gracia, del amor, para poder reflejar a Cristo en mi vida.
Así que esa es la manera en la que el Evangelio se hace visible. La credibilidad del mensaje cristiano depende en gran medida de la coherencia de quien lo está proclamando. Recuerda que el mundo está también mirando con los oídos y está escuchando también con los ojos. ¿Por qué de estas dos maneras? Porque a la vez que escuchan tus palabras, también están mirando tus acciones. Y no pensemos que las personas van a llegar a Cristo con un testimonio que nosotros somos incoherentes al hablar y al accionar. Tengamos mucho cuidado con eso, ya que muchas personas, yo he escuchado a personas que me dicen, yo no voy a la iglesia porque en realidad, híjole, tengo un vecino que sí lo entiendo, claramente. Y a veces es un gran conflicto que vemos, que las personas no se quieren acercar a Jesús, a la iglesia, leer la Biblia a causa del testimonio de algunos cristianos. Así que una vida íntegra no elimina toda la oposición. Claro que no, la oposición siempre va a haber, pero sí silencia muchas acusaciones injustas. Sigamos caminando en rectitud, sigamos caminando porque vamos a escuchar mucho ruido en el mundo. Pablo le escribe a Colosenses en el capítulo 4, versos 5 y 6, les dice, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto es maravilloso, este es un gran consejo que Pablo le estaba enviando a la iglesia a Colosas y que el día de hoy toca a nosotros ponerlo en práctica. Andar sabiamente, no con necedad, y especialmente con los de afuera. Bueno, nosotros entre nosotros podemos decir, no, pues sí te entiendo, hermano, pero los de afuera no. Los de afuera no conocen, no tienen esa gracia, no hay ese amor de Cristo en ellos, y entonces va a ser muy difícil que ellos entren al reino de los cielos. Para Dios no hay nada imposible, pero no seamos de tropiezo para aquellos que no conocen a Jesús. Bien, pues Pedro ahora lleva nuestra mirada al ejemplo supremo. Ya nos enseñó, ya nos introdujo a esta parte de la Escritura, ahora Él nos va a llevar al ejemplo supremo. No basta saber cómo responder. No solamente tenemos que aprender cómo responder a los demás, necesitamos ver a aquel que respondió perfectamente. Si tú no sabes cómo responder, si has escuchado de la manera en que Pedro nos aconseja cómo responder, bien, y si tú no sabes cómo responder, ahora Pedro nos va a enseñar cómo es que debemos de responder bien cuando vemos a aquel que respondió perfectamente. Cristo es el ejemplo perfecto del sufrimiento justo. Para esto vamos a ver el versículo 18. Léanlo conmigo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Aquí Pedro está resumiendo el Evangelio en un solo versículo. Cristo sufrió no por sus propios errores. Cristo era el Hijo de Dios. Cristo nació sin mancha y sin pecado. No había errores en Él. ¿Pero por qué sufrió? Él sufrió por nosotros. Por nuestro pecado cargó los pecados de todos. El sufrimiento más grande que Jesús vivió aquí en la tierra fue a través del pecado de cada uno de nosotros. Ahora, una sola vez, la obra de la cruz fue completa. Él sufrió una sola vez. Una vez que fue a la cruz, una vez que dijo consumado es, venció la muerte, venció el pecado y venció el infierno, a Satanás. Entonces, ¿qué podemos decir? Que lo hizo una sola vez. Y luego la obra de la cruz fue completa. No necesita repetirse. El sufrimiento no debe ser repetitivo. Cuando comprendemos que hemos muerto con Jesús y que hemos resucitado con Él mismo, entonces, si Él venció, yo me considero más que vencedor. Si Cristo venció la muerte,
yo me considero resucitado el día de hoy. Esto es algo que necesitamos depositar muy dentro, en el interior de nosotros, muy, muy adentro, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Hebreos 10 dice: el justo por los injustos. Aquí está el intercambio. Nosotros culpables, Él inocente. Nosotros merecíamos justos, Él tomó nuestro lugar para llevarnos a Dios. La meta de la cruz no solamente era perdonar pecados, no solo fue esa parte, era restaurar nuestra relación con Dios. La relación con Dios estaba rota, estaba quebrada totalmente. Jesús vino a ser el puente para restaurar esa relación con Dios. Muerto en la carne. Esto habla de su muerte física, vivificado en espíritu. Hace referencia a su resurrección y victoria. Qué maravilloso es saber que Jesús murió en la carne, pero ha sido y es vivificado en el espíritu. Y esto es la gran victoria que tenemos el día de hoy en Jesús, cada uno de nosotros. Esta es la segunda manera, aquí la encontramos. La segunda manera de permanecer firmes en medio del sufrimiento es: nuestro sufrimiento nunca será inútil cuando seguimos el ejemplo de Cristo. Nuestro sufrimiento nunca será inútil cuando seguimos el ejemplo de Cristo. Jesús transformó la mayor injusticia de la historia en el mayor acto de redención. ¿Sabes que la muerte de Jesús fue de verdad una injusticia? Y tú puedes considerarte el día de hoy que lo que está pasando con tu vida es injusto. ¿Cómo me está pasando esto a mí? Bueno, Jesús no creo que se haya hecho esa pregunta, porque Él sabía lo que le esperaba en esa cruz. Así que Jesús transformó la mayor injusticia de la historia en el mayor acto de redención. Y del mismo modo, Dios puede usar nuestras pruebas para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y alcanzar a otros. Porque al final de todo, esa es la gran obra que Jesús nos ha puesto en el corazón. Cuando sufrimos por hacer lo correcto, no estamos fuera del plan de Dios. Estamos exactamente en el camino correcto. Estamos caminando por un sendero que sabes que Cristo ya lo caminó. Cristo caminó cada uno de los pasos. Él es el que te puede entender. No corras a ningún lado, corre a los pies de Cristo. Señor, siento esto, siento que se me está tratando de esta manera, me siento que se me está despreciando o desvalorando, no sé, cualquier cosa que estés sintiendo. No corras a los demás, corre a los pies de Jesús, porque Él ya caminó ese camino. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por mí, no cuando yo ya estaba en la iglesia, cuando ya estaba yo en una banca con una Biblia, cantando coritos alegres, levantando mis manos al Señor. No fue en ese momento, ni esperó Jesús a que yo fuera a la iglesia para salvarme. Cuando yo era su enemigo, cuando estaba cometiendo los pecados más horrendos en la tierra, es ahí donde Él me amó, es ahí en mi imperfección, ahí donde estaba yo en esa plena oscuridad, es ahí donde Jesús me amó. Entonces, lo que estamos viviendo el día de hoy, si estamos viviendo cosas tan horribles y tan tremendas, entonces vamos por buen camino. Tengamos fe y pidamos al Espíritu Santo que nos dé fortaleza para seguir adelante. Bueno, pues después Pedro menciona uno de los textos más debatidos del Nuevo Testamento, pero su propósito no es crear controversia. Esto que vamos a ver en la siguiente parte no es un versículo que deba de traernos o confrontarnos o a buscar controversias y decir: no, es que ya me hice bolas aquí, ya no entiendo. No, se trata de mostrar la victoria absoluta de Cristo. Todo se trata de Cristo. Todo se trata de ver a Jesús y esta obra maravillosa de la gracia. Cristo venció completamente al pecado y a la muerte. Vamos a ver los versículos 19 y 20. Primera de Pedro, versículo 19 y 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Estos versículos han generado diversas interpretaciones a lo largo de la historia de la iglesia. Y no solamente interpretaciones, unos grandes agarrones que ha habido, perdón por la ilustración y las palabras para ilustrarlo, pero ha traído tanta controversia, tantos desánimos, tantas personas que han perdido amistades, que se han hecho mesas de debate en todo esto. Y desde una perspectiva común, en muchas iglesias hemos visto estos grandes, ¿cómo se diría?, interpretaciones diversas, que si el agua, que si el bautismo, que si salva o no salva. Entonces, pero el énfasis principal no está en construir una doctrina sobre el estado del bautismo o de los muertos, no, sino en afirmar la victoria de Cristo sobre toda autoridad espiritual. No tiene nada que ver con la fórmula o la forma o todas estas cosas por las cuales se debate. Pedro menciona los días de Noé, ciertamente. Durante muchos años Noé predicó mientras construía el arca, pero muy pocos creyeron. Solo 8 personas dice que entraron al arca. La paciencia de Dios fue enorme. Si tú logras quitar todos estos debates sobre si Noé, sobre lo que está hablando Pedro, del agua y todo, quita todos estos debates y entonces vas a darte cuenta de la paciencia de Dios. Céntrate en la paciencia, céntrate en su amor, céntrate en lo que Dios tuvo que esperar a que estas personas recapacitaran, y al parecer nadie recapacitó, solamente 8 personas. Eso me habla de lo maravilloso y de la gran paciencia que tiene Dios. Pero lamentablemente finalmente llegó el juicio, porque todo tiene un tiempo. Dios fue paciente, Dios los amó hasta el final, Dios les entregó todas las puertas, Dios hizo todo lo que estaba en sus manos, pero el hombre decidió lo contrario, y entonces llegó el juicio, y la lección es clara. La paciencia divina tiene un límite. También la paciencia de Dios lleva un tiempo, y va a llegar en un futuro no próximo, lo creo yo. Hoy todavía nos sigue llamando al arrepentimiento de la misma manera que en los tiempos de Noé. Pero si tú logras quitar toda esa revoltura, todas esas confrontaciones sobre algo que no tiene tanto peso en el reino de Dios, y te centras en su amor, en la capacidad para poder tolerar el pecado del hombre y darle la oportunidad de arrepentimiento, te das cuenta lo maravilloso que es Dios, su amor inagotable y su tremenda paciencia para con nosotros. Así que hoy todavía Dios sigue llamando al arrepentimiento. Y aquí encontramos la tercera manera de permanecer firmes en medio del sufrimiento. No confundamos la paciencia de Dios con permiso para seguir igual. Tercera manera de permanecer firmes en medio del sufrimiento es: no confunda la paciencia de Dios con permiso para seguir en la misma postura, en la misma circunstancia y en el mismo corazón endurecido. Dios es paciente porque desea que las personas se arrepientan. Él es paciente con todos. Su amor es tan grande que está tranquilamente esperando que un día te levantes y digas: Señor, hasta aquí por favor quiero un cambio. Y no estoy hablando de los que están afuera, estoy hablando aquí en la iglesia. Señor, ya estoy cansado de esto. Necesito un cambio, necesito de verdad nacer de nuevo. Necesito, Señor, que el Espíritu Santo refresque en mí y que esta vida que yo he estado llevando, Señor, sé que has sido paciente conmigo. Entonces recuerda que Él es paciente porque desea que las personas se arrepientan. Muchas veces amanece un día y no hay arrepentimiento. Y seguimos sirviendo en la iglesia y no llega ese arrepentimiento. Y seguimos nosotros defendiendo la fe con todo el ahínco que podamos tener y no llega el arrepentimiento. Mas Dios muestra su amor con tanta paciencia. Bien, entonces, si Él es paciente porque desea que las personas se arrepientan, Él no lo hace porque aprueba el pecado.
Él no es paciente porque dice, ay, que le siga pecando y hay que siga como va. No, está sirviendo, no pasa nada. Hay que se la lleve poco a poquito. Ahí va. No es que esté tolerando el pecado. Él está esperando para ver si un día tú respondes al llamado de la paciencia de Dios. Cada día de vida es una oportunidad para volvernos a Él. Cada vez que amanece, recuerda muy dentro de tu corazón, hoy es el día para cambiar el rumbo, hoy es el día para dejar de hacer aquello que he estado haciendo, hoy es el día, exactamente hoy, Dios me ha dado vida para poder cambiar ese rumbo y venir en arrepentimiento. Es una oportunidad para regresarnos a Él y también para compartir el Evangelio con quienes aún no lo conocen. Así como Noé, vemos que él perseveró durante años sin ver grandes resultados inmediatos. Estaba haciendo un arca, no tenía las herramientas que tenemos ahorita. ¿Con qué te gustaría que estaba cortando la madera? ¿Con qué te gustaría que estuviera él haciendo esta maravillosa obra que Dios le mandó a hacer? No tomó un día o una semana, le tomó mucho tiempo. Y quizá un día colocaba un leño y cortaba dos y decía, Señor, ¿hasta cuándo voy a terminar esto? Imagínate el trabajo arduo, el trabajo aparte no solamente físico, sino soportar la agresión de un pueblo. Imagínate en la mente cómo estaba saturada de tantas cosas en Noé. Nosotros también somos llamados a ser fieles. Noé fue fiel hasta el final y también nosotros somos llamados a lo mismo. Aunque la respuesta parezca pequeña, Dios mide la fidelidad antes que los números. Un hombre decía, como tenga tiempo, buscaré a Dios. Y su amigo le respondió y le dijo, ¿y si Dios ya te dio el tiempo? ¿Y tú lo estás ocupando en todo menos que Él? Porque Dios ya nos dio un tiempo. O es que trabajo tanto, pastor, pastor, es que yo y él. Pero si Dios ya te dio tiempo, cuando tenga tiempo entonces le sirvo. No funciona así. Muchas personas esperan el momento perfecto sin darse cuenta de que el mejor momento para obedecer a Dios, ¿sabes cuándo es? Hoy mismo, en este momento. Es el momento indicado para un cambio de rumbo, para dirigir nuestra mirada y nuestro corazón hacia Dios. Hebreos 3:15, el escritor de Hebreos dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Israel endureció su corazón y provocaron a Dios y las consecuencias fueron graves. Esperaron por mucho tiempo, cuando fueron sacados de Egipto, continuaron endureciendo su corazón. Dios lo único que quería era amarlos y los amó, pero un día vino también el juicio a sus vidas. Ahora Pedro termina mostrando que nuestra esperanza no termina en la cruz, termina con un Cristo exaltado y reinando. Esto lo vamos a ver en los versículos 21 y 22 para terminar nuestro estudio del día de hoy. Vamos a leer juntos el versículo 21 y 22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, Pedro aclara que el bautismo no salva por sí mismo. El agua no implica o no limpia el pecado. El agua jamás va a limpiar el pecado. Es que yo estuve, pastor, en un lugar donde decía que sí, no es así. Lamentablemente no es así como nosotros debemos de poner el énfasis en este tipo de escrituras. El agua no limpia el pecado. Lo que salva es la obra de Cristo recibida por la fe. Y yo estoy buscando una salvación genuina. Si tú estás buscando una salvación genuina, entonces no pongas tu fe en una cosa creada que Dios creó, sino en el Creador mismo. Lo que salva es la obra redentora, la obra completa que se recibe a través de la fe. Ahora, el bautismo, claramente, el bautismo es la expresión pública de una conciencia transformada. Es importante también el bautismo, es muy importante, pero no trae una salvación por sí solo.
Ahora, Pedro concluye diciendo que Cristo resucitó, ascendió, está a la diestra de Dios. Tiene autoridad sobre ángeles y potestades. Y este es mi enfoque. Esto es lo que yo debo como cristiano, como alguien que ha nacido de nuevo, que busca esta doctrina sana. Este debe de ser mi enfoque. Que Él está sentado a la diestra de Dios, que resucitó, que ascendió, y lo creo por fe, y que Él tiene la autoridad sobre ángeles y potestades, y que la última palabra nunca la tiene el sufrimiento, ni el desánimo, ni todo lo que tú puedas vivir. No tiene la última palabra. ¿Quién la tiene? Cristo mismo. Cristo tiene la última palabra. Aquí llegamos a la cuarta y última manera de permanecer firmes en medio del sufrimiento. Y es nuestra esperanza está segura porque Cristo reina hoy. Una vez más, nuestra esperanza está segura porque Cristo reina hoy. Y eso es una grandísima noticia, es una buenísima noticia para ti y para mí el día de hoy, que nuestra esperanza está segura porque quien reina es Cristo. Las circunstancias cambian, las pruebas vienen y la oposición puede aumentar. De hecho, la oposición va a aumentar porque escrito está que esto se va a poner peor. No lo esperes mejor. Así que vayamos haciendo fuerza, vayamos nosotros siendo personas de oración y conocedores de la palabra de Dios, porque ahí vamos a ver que las cosas no se van a poner mejor. Las pruebas van a venir, la oposición va a aumentar, pero ¿sabes que hay una buena noticia en medio de todo esto? Jesús ya venció. Somos más que vencedores con Él. Y Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo ahí? Intercediendo por los suyos y gobernando sobre toda autoridad. Esto es maravilloso. Y esta verdad produce seguridad para vivir con valentía. ¿Cuántos de nosotros necesitamos vivir con valentía? Bien, tu seguridad está en un Jesús resucitado. Ahí está tu seguridad. Ahí está la fortaleza, ahí está el ánimo, ahí está la esperanza, que cuando sabemos que si Jesús resucitó de entre los muertos, ¿qué crees? Nosotros hemos resucitado con Él. No obedecemos porque todo sea fácil, sino porque sabemos quién tiene el control del presente y del futuro. Y aquí yo quiero decirte que si tú eres un cristiano maduro que conoce la palabra de Dios, sabes cómo termina. Sabemos cómo va a terminar y sabemos que reinaremos con Jesús. Sabemos que estaremos en su presencia y va a ser indefinidamente. Si tú crees esa verdad en tu corazón, entonces alégrate, sé feliz, aún en medio del sufrimiento. Hebreos 7, 24, 25 dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Estás pasando por alguna dificultad, sufrimiento, persecución? Ya te corrieron porque le dijiste que eras cristiano y tenías un buen trabajo. Pues yo te quiero animar a que sepas que tienes un abogado, Jesús el justo. Lleva tu caso ante Él, no se lo lleves a las autoridades, bueno, quizá a lo mejor también, ¿no? Pero llévaselo a Jesús. Lleva tu caso, preséntate con Él, dile: Señor, por favor, acércate al juez justo. Sé mi abogado el día de hoy. Y Él lo va a hacer por ti. Bien, pues Pedro enseña que el sufrimiento por causa de Cristo no es una señal de abandono de Dios. Él nos ha enseñado que Dios no te está abandonando. El sufrimiento que Él vivió ni siquiera se compara al que podamos estar sufriendo nosotros. Esto es una oportunidad para reflejar el carácter de Jesús. En este pasaje aprendemos 4 verdades fundamentales. La primera es que el creyente debe responder al mal haciendo el bien. 2. Cristo es el ejemplo perfecto de quien sufrió injustamente para cumplir con el propósito de Dios. Tercero, la paciencia de Dios nos llama al arrepentimiento y a perseverar fielmente en nuestro testimonio. Por último, la 4, nuestra esperanza está en un Salvador resucitado, exaltado
y soberano sobre toda autoridad. La pregunta final, y es personal, es esta: ¿cómo estoy respondiendo cuando hacer lo correcto me cuesta algo? Si nuestra mirada permanece en Cristo, podemos soportar la oposición con gozo, defender nuestra fe con mansedumbre y vivir con la certeza de que el Rey que venció la muerte también sostiene a su iglesia, te sostiene a ti, sostiene tu ministerio, sostiene a tu familia, sostiene todo lo que tú eres. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta el final. Y esta es una buena noticia, que tenemos a un Cristo que es justo, el justo por los injustos. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. No te espantes de lo que estés viviendo, mas acércate a Jesús, la fuente de agua viva. Y para podernos acercar a Él con confianza, ¿sabes? Es necesario nacer de nuevo. Esto es tan importante y tan elemental en la vida de cada humano, y es nacer de nuevo. Si tú has estado mirando este maravilloso estudio bíblico, has llegado hasta este momento, ahora yo quiero invitarte a que consideres esta parte, la de nacer de nuevo, para acercarte a ese abogado justo, para recibir esa obra maravillosa de la gracia de Dios en ti como un regalo gratuito que es la salvación. Bien, pues hay un inicio porque el ser cristiano no es a través de leer solamente la Biblia y conocerla. Un cristiano no es cristiano porque lee la Biblia, tampoco es cristiano solo porque va a la iglesia. El verdadero caminar del cristiano comienza cuando nace de nuevo. Pero ¿cómo una persona nace de nuevo? Bien, la Biblia habla de dos cosas: no es por obras, sino es por la fe en un Jesús resucitado. La palabra de Dios nos enseña primeramente que es a través de la fe y a través del arrepentimiento, confesando nuestros pecados delante de Dios, confesando nuestros pecados y por fe recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Él dice que si tú haces estas dos cosas, Él promete salvarte en el instante. Si tú no lo has hecho y te gustaría nacer de nuevo, lo puedes hacer allí. Puedes hacer la oración y decirle: Señor, perdona mis pecados, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y lo crees por fe, Él promete salvarte. Si lo hiciste, felicidades. Por favor, mándanos un mensaje, ponte en contacto con nosotros. Queremos saber y queremos celebrar contigo. Esa maravillosa vida nueva comienza a desarrollarse y queremos ser parte de ello. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.